Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso Introducción a la Microeconomía. Hoy vamos a ver las externalidades en el consumo. Bien, como vimos en las externalidades en la producción, en el consumo puede producirse, dependiendo del bien que se consuma, que la sociedad consuma, pueden producirse externalidades. Entonces, el consumo del bien X genera un coste social, externalidad negativa, un coste al resto de la sociedad, una externalidad negativa, o bien el consumo de ese bien puede generar un beneficio social que sea una externalidad positiva. Esto es positiva. Positiva. Bien, en el caso de que sea una externalidad negativa en el consumo, por ejemplo, podría ser el consumo de alcohol, simplemente el consumo de alcohol o tabaco. Drogas legales, pero que producen una externalidad negativa. Si esta es la demanda de alcohol, esta es la curva de oferta, tendríamos un precio de equilibrio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el consumo de alcohol genera unos costes sociales en sanidad, en accidentes, en siniestralidad, genera una cantidad de costes asociados al consumo de alcohol que el consumidor, el mercado, no lo está valorando. No lo está valorando. Bien, si se valorara por parte de la demanda, si ese coste se valorara por parte de la demanda, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que que la demanda se desplazaría hacia la izquierda o hacia abajo en la cuantía del coste por unidad demandada. Es decir, si partimos de esta situación de equilibrio, el coste que está produciendo el consumir X0 unidades es esta cuantía, este segmento. Bien, pues esa es la valoración que realmente haría la sociedad. Esta sería la valoración que realmente haría la sociedad de el consumo de X0 unidades. Es decir, el consumo de X0 unidades, en términos de excedente del consumidor, sería este triángulo, ¿no? Inicialmente, en el punto de cero. En el punto de cero sería este triángulo. E0. El punto de cero sería este triángulo. Este es el excedente del consumidor. Bien, es la valoración que hace la demanda menos el precio que paga. Es el excedente del consumidor. Pero realmente esa valoración tendría que ser inferior porque hay unos costes. Hay unos costes generados al resto de la sociedad por el consumo de ese bien. Luego, la valoración de la demanda, la valoración de ese consumo tendría que ser inferior. ¿De acuerdo? Tendría que ser inferior. Bien, pues si eso es así, el nuevo punto de equilibrio óptimo, si se tuviera en cuenta los costes a la sociedad, los costes generados al resto de la sociedad, tendríamos que el nuevo punto de equilibrio sería X1 y el precio de equilibrio sería P1. Bien, esta sería la situación óptima. Una situación en donde se está maximizando el excedente social. En la situación de equilibrio libre de mercado no se está maximizando el excedente social. Bien, lo vemos. Si partimos de una situación de sub 0, X0, la valoración del excedente social, la valoración de esas unidades de X0 a X1, por ejemplo, X0 se está valorando si se tiene en cuenta el coste social, en una cuantía inferior al coste que viene dado por la curva de oferta. Estas unidades se están valorando
en una cuantía inferior al coste de producirla. Estas unidades se están valorando a un coste inferior al coste de producirlas. Y así sucesivamente. Luego, el área de este triángulo sería el coste, el excedente social perdido por estar en la situación de X0. O sería el excedente social ganado de pasar de la situación X0 a X1. Luego, esto es el excedente social que se gana de pasar de X0 a X1. Es decir, de internalizar los costes, de que el mercado asuma los costes que está generando. ¿De acuerdo? Bien, pues esa sería una situación de externalidad negativa. Por el contrario, una situación de externalidad positiva, es decir, que el consumo de un bien está generando un beneficio social al resto de la sociedad, externalidad positiva. Una externalidad positiva. Bien, pues lo vemos. En este caso, si ponemos los ejes, tenemos la oferta y tenemos la demanda. XD. En una situación inicial de equilibrio, X0, P sub 0. Esto es el precio y esta es la cantidad. Bien, si el excedente social, ¿cuál sería? El excedente del consumidor sería este. Bien, ¿por qué? Porque esto es la valoración que hace el mercado solamente del consumo del bien menos lo que paga. Este sería el excedente social. Bien, si está generando un beneficio al resto de la sociedad, quiere decir que la valoración de estas X0 unidades tendría que ser superior. En la cuantía del beneficio. XD'. Si se tiene en cuenta eso, la valoración que se hace de todas estas unidades a este precio ya no sería esto, sino sería todo esto. Es decir, la valoración de cada una de las unidades es superior porque está generando un beneficio a la sociedad, si se tiene en cuenta, si se internaliza ese beneficio. Bien, aquí podríamos pensar en el caso de las vacunas. La gente cuando se vacuna no solamente se beneficia él mismo, tiene su curva de demanda, hay una curva de oferta, etcétera, y precio-cantidad. Pero no solamente es un bien en el que la demanda de ese consumo beneficia a los demás. Socialmente beneficia a los demás, porque no solamente me estoy beneficiando de no adquirir una enfermedad, sino que estoy beneficiando al resto de la sociedad de no adquirir de no ser una correa de transmisión de esa enfermedad, con el consiguiente ahorro de costes correspondientes, etcétera. Luego estoy realizando un beneficio al resto de la sociedad. Luego, las campañas de vacunación, lo que es la vacuna, no solamente me afecta a mí positivamente, sino que afecta al resto de la sociedad. Luego, la sociedad lo tendría que valorar en una cuantía superior. Esas unidades las tendría que valorar en una cuantía superior. Pero no se valoran. Luego, la situación, ¿cuál es? Que en equilibrio, vamos a ponerlo aquí en magenta, en equilibrio libre se está generando una situación en donde la cantidad es inferior. A la óptima. La cantidad es inferior a la óptima. Y por el mismo razonamiento que vimos en el apartado anterior, lo que tendríamos es que pasar de X0 a X1 supone que la sociedad está valorando
en esta cuantía, si se internalizan los beneficios, en esta cuantía, y el coste es este. Luego el beneficio es este, el beneficio de otra unidad, el beneficio de otra unidad, el beneficio de otra unidad, y este sería el área de incremento de beneficio social, de pasar de una situación libre a una situación teóricamente óptima. ¿De acuerdo? Luego aquí no se está maximizando el excedente social. Aquí sí, es la situación óptima. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, en las campañas que hay ahora de antivacunas, los antivacunas, claro, lo que están haciendo es no reconocer que la curva de demanda está aquí y no aquí. No solamente son ellos los que se perjudican de alguna forma, sino que están perjudicando al resto de la sociedad, porque están perjudicando al resto, porque no están internalizando el beneficio que eso supone. Aparte de que están utilizando, bueno, aparte de que también es muy fácil hacer eso porque es muy fácil porque, a ver un momento, que se me ha ido esto. Aquí está. A ver un momento que me ha salido aquí algo. Ya está. ¿Vale? Aparte de que es muy fácil, como digo, el no vacunarse uno cuando se vacuna el resto de la sociedad. Pero bueno, el asunto es este. Bien, ¿cómo se pueden solucionar? ¿Cómo puede ayudar la administración una solución? Pues para llegar a los óptimos. Bien, en el caso de la externalidad negativa, pues sería, pues eso, un impuesto a ese bien, que ya los hay, pero tendrían a lo mejor que ser superiores. Y en el caso de la externalidad positiva, bueno, pues son todo el tema de campañas y una subvención. Campañas y subvención que ya se hace a través de los sistemas públicos de salud, etcétera. Es decir, con los sistemas públicos de salud estamos trabajando realmente con esta curva de demanda. La dotación óptima en los países de la OCDE en general, la situación es la óptima o la cuasi óptima en el tema de vacunas. El tema de vacunas. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar sobre este asunto. Si tenéis alguna pega, me la podéis hacer llegar a través del canal. Podéis dar un like si os ha gustado y no dudéis en suscribiros a este canal, que como siempre digo, es el vuestro. Muchas gracias.